Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lista la ponencia de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda y los ponentes de este proyecto definieron ya el texto que se llevará a votación en las comisiones económicas. Ya no habrá días sin IVA ni cárcel para evasores. Les contaremos qué otros cambios se hicieron a última hora. El recaudo que dejará la tributaria, el aporte de la nueva reforma ya no será de 25 billones de pesos, sino un poco menos. Analizaremos los efectos de este proyecto con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Se redujo la producción de café. Entre enero y septiembre de este año hubo una caída de 10% en la producción del grano. Analizaremos la situación con Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Y comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria, un proyecto clave de este gobierno y que ha estado en el ojo del huracán por los alcances que tiene. En las últimas horas fue acordado el texto de ponencia que se llevará ante las comisiones económicas para su votación. El ministro José Antonio Ocampo le contó a la prensa cómo ve este articulado concertado con los congresistas. Veamos. Que haya ya un acuerdo con los ponentes, que ya han firmado el grueso la ponencia para debate el día jueves de el primer debate sobre reforma tributaria. Creo que es un buen proyecto y esperamos que sea aprobado. ¿Cuánto vamos a recoger, ministro? Estamos estimando 22 billones. No, me parece que es una buena cifra, pues obviamente es un poco menos la que había previsto el gobierno, pero dicho sea de paso aumenta gradualmente hasta llegar a 25 en el último año de gobierno. Pero además hay el efecto adicional que son los efectos de la lucha contra la evasión y el fortalecimiento de la DIAN, que a nuestro juicio dan por lo menos lo mismo en términos de recaudos. Debo celebrar además una cosa: con esta reforma por fin Colombia alcanza la tributación como porcentaje del Producto Interno Bruto de un país latinoamericano. Colombia siempre ha estado por debajo de los países latinoamericanos en materia de recaudos tributarios. Ahora por fin Colombia va a llegar al estándar latinoamericano. Seguiremos un poco distantes del de la OECD. Y para analizar este texto de ponencia que incluye varios cambios de última hora y para ver cuáles son los efectos que puede producir en el país y en distintos sectores, quiero saludar al director de FEDesarrollo, doctor Luis Fernando Mejía. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Saludo muy especial para todos los televidentes. Doctor Mejía, se esperaban 25 billones de pesos inicialmente. Ahora el ministro dice que se baja la cifra a 22 billones de pesos. Esa peluqueada, ese tijeretazo de 3 billones, ¿qué tan grande es? ¿Qué tan representativo? Pues mire, Víctor, realmente nada más allá de lo esperado. Cuando hablamos usted y yo hace algunas semanas, habíamos comentado que seguramente la reforma iba a salir algo peluqueada en materia de ingresos y eso es lo que está pasando. Pero tal vez, mire, la preocupación no es tanto sobre el tamaño de la reforma, que era esperable que no fueran los 25, sino cerca de 20, 22 billones de pesos. Seguramente incluso podría llegar a los 20 billones a lo largo de los debates que se surtan en el Congreso de la República. La preocupación todavía sigue siendo, Víctor, es cuál va a ser la destinación de esos ingresos. Usted recordará que uno de los comentarios más importantes que habíamos hecho nosotros es que creemos que falta aclarar de esos 22 billones de pesos cuánto va a destinarse para aumentar el gasto público y cuánto va a destinarse para reducir el déficit fiscal y cumplir la regla fiscal, porque Colombia tiene un problema fiscal bastante importante y todavía creo que falta aclarar el panorama en ese sentido. Eso todavía no se ha definido o no ha sido anunciado hasta el momento. Doctor Mejía, dice el doctor Ocampo que de otro lado esperan en estos 4 años con medidas antievasión y también, por ejemplo, con el fortalecimiento tecnológico de la DIAN, recaudar una cifra parecida de más de 20 billones de pesos, pero por ese otro lado. ¿Eso es posible? Pues la verdad, yo creo que esos son promesas en el aire que puede que se den, pero no las incorporaríamos nosotros desde nuestro análisis como ingresos seguros para los próximos años. Para eso se requiere muchísimo trabajo por parte de la DIAN, se requiere seguramente además una reforma importante de su gobierno corporativo, de los sistemas de administración, no solamente mejoras en el capital humano de la DIAN, sino también en los servicios informáticos, en el uso de nuevas tecnologías. Así que
realmente, pues ojalá se pueda dar, pero francamente nosotros no lo incluiremos desde Fedesarrollo como ingresos para el cálculo de nuestros déficits de mediano plazo, de acuerdo con los pronósticos que nosotros hacemos. De momento entonces ustedes están contando con los 22 billones de pesos y como usted lo dice muy bien, es posible que la sigan peluqueando, ¿no? Porque faltan todavía algunos debates. Doctor Mejía, empecemos a analizar algunos de los puntos. Se eliminó ese impuesto a las exportaciones de oro, de carbón y de petróleo, pero se cambia por una no deducción, es decir, ya las empresas de ese sector no se pueden deducir las regalías de sus declaraciones de renta y además tendrán una sobretasa sobre su impuesto de renta, que arranca en el primer año en el 10% y va bajando con el paso del tiempo hasta el 5%. ¿Al final queda muy grabado este sector o no? Pues mire, Víctor, déjeme primero destacar que es una propuesta que hemos hecho justamente desde Fedesarrollo. Los impuestos a las exportaciones son impuestos antitécnicos porque realmente lo que graban es un ingreso. Y un impuesto tiene que grabar, por supuesto, son las rentas cuando estamos hablando de impuestos directos a las empresas. Habíamos propuesto sustituir este impuesto a las exportaciones de carbón y petróleo por una sobretasa de renta al sector, pero habíamos hecho una acotación. Es muy importante hacer el cálculo de cuál es la tasa de tributación efectiva del sector minero energético. Creo que la versión actual puede generar un exceso de tributación, porque como usted bien lo menciona, no solamente se elimina el impuesto a las exportaciones, sino que también se introduce una sobretasa. En el último borrador decía que de 5 puntos porcentuales, el ministro ha dicho que probablemente sea de 10 puntos porcentuales y se elimina además la posibilidad de que las empresas del sector puedan deducir las regalías para el pago del impuesto de renta. Eso puede generar una tasa efectiva de tributación que puede ser muy alta. Yo creo que vale la pena hacer el ejercicio porque si no habrá que moderarla porque de otra manera pues va a ser muy difícil que continúe las actividades de inversión en ese sector. Hablando de sobretasas, hay otras para otros sectores. La del sector financiero ya la habíamos analizado aquí, 5 puntos de renta por encima de la tarifa general que pagan las empresas. Hoy se paga el 35%, con esa reforma los bancos, por ejemplo, quedarían con una tarifa del 40%. Y se anuncia hoy también una sobretasa a las hidroeléctricas, 3 puntos por encima. ¿Cómo ve usted estos sectores que estarían con cargas adicionales al resto de los sectores productivos de nuestro país? Víctor, primero déjeme contarle que una de las propuestas que nosotros también habíamos hecho en el contexto de la tributación para las empresas era que se diera una señal hacia adelante, de poder reducir así fuera gradualmente la tarifa de renta para las empresas que actualmente están en el 35% y llegar al 30% a la vuelta de 4 años. ¿Por qué? Porque la tarifa hoy en Colombia es bastante alta. Claro, hay una gran cantidad de exenciones, pero justamente uno de los objetivos de la reforma es eliminar buena parte de ellos para tener una cancha mucho más equitativa. En esa discusión, yo creo que ahora nos estamos pasando un poquito al otro lado. Antes teníamos una gran cantidad de exenciones y ahora estamos un poquito en el otro extremo, que es poniendo una gran cantidad de sobretasas de renta que van en contravía del principio de equidad en la tributación. ¿Cuál es el principio? Que las empresas con cierto nivel de utilidades puedan tributar exactamente lo mismo. Entonces, creo que ya nos estamos un poquito pasando de nuevo hacia otro extremo. Ojalá se pueda revisar porque qué mejor que Colombia tenga un estatuto tributario muy simple, con bases gravables amplias, pero con tarifas que apliquen de manera equitativa a todos los sectores empresariales. Y creo que cada vez estamos abriendo nuevas frentes de tributación que otra vez nos van a poner a la vuelta de unos años a volver a discutir la importancia de tener equidad en materia de tributación. No habíamos analizado mucho este tema de las hidroeléctricas y tengo entendido, doctor Mejía, sin conocer mucho del sector, pero si no estoy mal, el 60 o el 70% de la energía que se produce en el país viene de las hidroeléctricas. No sé si una sobretasa a este sector termine al final encareciéndonos el recibo de la luz que ya está súper caro, ¿no? Pues mire, Víctor, indudablemente se puede ser uno de los efectos, porque no hay que olvidar que cuando uno aprende economía ya le hablan de incidencia tributaria, un elemento fundamental que se aprende es que no necesariamente quien termina pagando el impuesto es el sujeto que se pretende gravar. En este caso, por ejemplo, las hidroeléctricas seguramente no tendrán más salida que pasarle esa factura a los distribuidores, comercializadores y por ende eso les llegará al consumidor final. En el contexto entonces de la discusión actual en donde hay un problema grave en materia de aumento en el precio justamente de la energía a nivel nacional y especialmente en la costa Caribe, pues esto es un poquito como
justamente encarecer aún más el costo de operación de las hidroeléctricas. Así que yo creo que por eso hace falta ese análisis general del impacto de estas medidas y de nuevo ratifico, ojalá tuviéramos un modelo de tributación mucho más equitativo y no con estas sobretasas en cada uno de los sectores. Hay quienes dicen que lo mismo pasaría con los bancos. Esa sobretasa al final podría traducirse en mayores costos de sus servicios a los clientes. Impuesto al patrimonio, doctor Mejía. Dice el doctor Ocampo, el ministro de Hacienda, que arranca a partir de los 3.000 millones de pesos, un impuesto marginal, de ahí para arriba, ¿no? En 0,5% sería esa tarifa para ese rango, hasta los 5.000 millones. De ahí en adelante hasta 10.000, 1%, y por encima de 10.000 millones de pesos, 1,5%, pero esta última tarifa no sería permanente. ¿Cómo ve esa tributación para los patrimonios? Pues mire, lo primero es que indudablemente arranca de niveles bastante altos, porque es importante explicarle a la audiencia que cuando se habla de patrimonio, se está hablando de patrimonio líquido, es decir, los activos que tiene una persona, que incluye, por supuesto, por ejemplo, la propiedad en finca raíz, acciones, cualquier otro tipo de inversión financiera que pueda tener, pero también se pueden descontar las deudas. A eso es lo que se le denomina el patrimonio líquido. Y es sobre ese patrimonio líquido que se empieza a calcular, permitiendo además descontar el valor de la vivienda. Si mal no recuerdo, está la cifra alrededor de los 800 o 750 millones del valor de la primera vivienda. Así que es una medida bastante progresiva. Son muy pocas personas en Colombia quienes puedan tener patrimonios líquidos netos superiores a los 3.000 millones de pesos. Y bueno, lo que se le añade adicionalmente en este caso una tarifa del 1,5 para los patrimonios por encima de los 10.000 millones de pesos. Es una medida bastante progresiva que por supuesto va en la línea de lo que ha sido el mensaje que ha tratado el gobierno de generar mayor justicia social, pero por supuesto con una mayor progresividad en la tributación. Una última pregunta, doctor Mejía. Los días sin IVA, el gobierno finalmente echó reversa y bueno, primero dijo que no iba a haber días sin IVA, después que sí, que regresaban y ahora definitivamente no hay días sin IVA el próximo año. ¿Cómo le parece? Pues una muy buena noticia, Víctor. Usted sabe que fuimos de los primeros que salimos a criticar en su momento la medida de los días sin IVA por dos razones fundamentales. La primera, porque va en contra de la cultura tributaria. Es como si fuera un premio no pagar impuestos. Y Colombia tiene que, por supuesto, concientizar a la gente de que es importante la tributación para que además los ciudadanos podamos demandar del gobierno eficiencia y eficacia en ese gasto público. Esa es una razón. Y la otra es que la incidencia, digamos, de estos beneficios usualmente recae en clases medias y altas. Las personas más pobres no tienen la capacidad de tener una tarjeta de crédito o un crédito en el sector bancario para poder acceder a compras de alto valor. Por esas dos razones siempre fuimos muy críticos de esta idea y además se lo mencionamos en su momento al señor ministro de Hacienda, quien acogió por supuesto esta idea. Se había discutido la idea de dejarlo solamente para productos de elaboración nacional, pero me parece mejor esta, digamos, decisión final de poder eliminar de manera plena los días sin IVA de aquí en adelante. Doctor Mejía, feliz noche, muchas gracias por esta explicación. A ustedes por la invitación, Víctor, un saludo muy especial, feliz noche. Desaparecen entonces definitivamente los días sin IVA en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuál será el crecimiento de Colombia en términos económicos el próximo año según el Banco Mundial. Ya les contamos las perspectivas. Regresamos a Signo Pesos. La producción de café en Colombia se redujo este año, de acuerdo con el más reciente balance presentado por la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, cordial saludo para todos los televidentes en la tarde de hoy. Muy bien. Doctor Vélez, yo le iba a preguntar sobre producción, ya le voy a hacer esa pregunta, pero es que estaba hablando hace un rato con el director de Fedesarrollo sobre la reforma tributaria y recordé que ustedes tuvieron algunos reparos cuando se presentó el documento. ¿Estos matices, estos cambios ya los han dejado tranquilos a ustedes, a los caficultores? Sí, por el lado de los cafeteros creo que las objeciones más grandes que teníamos, que eran no muy grandes, un par de cosas, están por fuera del proyecto que se va a presentar. Ah, bueno, entonces hay tranquilidad entonces desde el sector caficultor. Ahora sí, la producción del grano entre enero y septiembre de este año, ¿cuál fue esa producción, doctor Vélez? Mire, hemos venido bajando el nivel de producción y nosotros más bien lo medimos anualmente. En primer lugar, año cafetero, que empieza a partir de octubre y va hasta septiembre.
tenemos una disminución de casi un 19%. Para nadie es un secreto en Colombia las lluvias que han venido causando estragos en el país. Nuestras mediciones muestran que en los últimos 27 meses, óigase bien, en los últimos 27 meses, la medición mensual del régimen de lluvias supera el histórico de cada uno de los meses. En consecuencia, llevamos más de 2 años de fenómeno de la Niña. Eso tiene unas consecuencias clarísimas sobre la producción de café, porque la falta de energía, entre otras cosas, no es la cantidad de agua que cae en el piso, es la nubosidad que no deja que el sol caiga de manera como debe ser sobre las zonas cafeteras, y así el árbol de café no expresa su total potencial. Colombia tiene una potencialidad de producción de 14 a 14.5 millones de sacos. Sí. Y creemos que vamos a cerrar este año civil con algo cercano a los 12 millones de sacos. Se ve bastante impactada la producción. Ahora, eso de alguna forma, esa disminución en la producción, ¿se ha visto compensada un poquitico por los buenos precios que todavía mantiene el café, o hay algún tipo de crisis económica en el sector? No, usted lo dice correctamente y es así como usted lo enuncia. Los mejores ingresos, producto de los precios internacionales, la tasa de cambio y el diferencial del café colombiano, hacen que hoy la carga de café esté por alrededor de 2.400.000, 2.500.000 pesos, lo cual, a pesar de la disminución en la producción, hace que el sector cafetero tenga todavía unos niveles interesantes de rentabilidad. Doctor Vélez, ¿y se han visto muy afectadas las exportaciones, los compromisos que tenemos con compradores internacionales por esta caída en la producción? No, digamos que la industria mundial está acostumbrada a unos niveles de exportaciones entre 11,5 y 12 millones de sacos. Se ha ido acomodando en los últimos 2 años con esta producción. Yo no veo problemas. Lo que sí hay es lógicamente una presión de compra sobre el café colombiano, que es mayor a la capacidad de exportación, y eso ha hecho que el diferencial del café colombiano pues esté del orden de 70, 80 centavos hoy. Cuando hablamos de diferenciales, ese sobreprecio que se le paga por encima de la bolsa de Nueva York a nuestro producto. Eso ha hecho pues que el café colombiano esté por el orden de los $3 la libra, que multiplicado por la tasa de cambio da esos niveles de carga de los que estábamos hablando. Pues muy interesante cómo se compensa lo uno con lo otro. Una última pregunta a propósito del buen café. Tengo entendido que esta semana realizan ustedes un evento. ¿De qué se trata, doctor Vélez? Sí, tenemos la 13ª Feria de Cafés Especiales. Es la exposición en Colombia de toda esa gran diversidad de productos de café que tenemos en el país. Los colombianos a veces nos equivocamos cuando hablamos de café de Colombia, porque en realidad en café en Colombia tenemos una diversidad enorme de cafés con diferentes perfiles, sabores, aromas, que hacen que Colombia sea tal vez el país más atractivo para el mundo de los cafés especiales. Esperamos tener más de 18,000 personas visitándonos en el recinto de Corferias. Vamos a tener también el 16 concurso nacional de baristas. Acordémonos que ya tenemos el primer campeón mundial de barismo aquí en Colombia. Vamos a tener el 11º concurso de catadores. Es decir, nos vamos a dar un festín en lo que a café colombiano y a calidades de café corresponde. Pues entonces de pronto nos daremos una vuelta por allá para tomarnos un buen café. Doctor Vélez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Gracias a ustedes y los invito a que nos acompañen. Buen momento entonces sigue atravesando el sector caficultor pese a la caída en la producción. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va el desempleo, o mejor, el desembolso de créditos en el país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día.
2,1%, 2,1%, y corresponde al crecimiento económico de Colombia para el año 2023, según las nuevas previsiones del Banco Mundial. Ese pronóstico es menor al 3,3% que tenía calculado inicialmente este organismo multilateral. Para el año 2024, este organismo de crédito estima una mejora en el crecimiento que llegaría hasta el 2,8% en nuestro país. Y es que el pronóstico del Banco Mundial corrobora que la economía global se está desacelerando y que Colombia no escapa a esa tendencia, tras ser uno de los países con mayor crecimiento para este año, por encima del 7%, para el próximo se prevén fuertes nubarrones. Consultamos a varios analistas y esto nos dijeron. El Banco de la República ya lo vaticinó. El 2023 será un año turbulento para la economía colombiana. Mientras que el pronóstico de crecimiento para este año mejoró pasando del 6,9% al 7,8%, el emisor rebajó sus expectativas para el próximo año del 1,1% al 0,7%, situación que refleja la fuerte desaceleración que está sufriendo la economía mundial. Los precios de los combustibles en todo el mundo están afectando las economías y la actividad económica. Y naturalmente, la inflación, que ya llega a niveles del 10% en la comunidad europea y en Estados Unidos también muy alto, también está haciendo estragos en América Latina. Esta lucha contra la inflación la están librando los bancos centrales, subiendo las tasas de interés. Sin embargo, esto trae como consecuencia que todo el costo del dinero en el mundo se encarezca, tal y como está sucediendo en Colombia. Frente a los pronósticos de crecimiento en 2023, Fedesarrollo es un poco más optimista que el Banco de la República. El próximo año para la economía mundial, pero en especial para la economía colombiana, será un año difícil, de un crecimiento cercano al 2%, una inflación alta, seguramente en niveles cercanos al 7%, y un ambiente internacional cada vez más difícil que, por supuesto, generará muchos retos desde el punto de vista de la política económica. El ambiente de incertidumbre internacional, los signos de recesión en otras economías como Reino Unido y Estados Unidos, al igual que los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, son otros golpes para la economía colombiana. Un país como Colombia, que siempre se ha caracterizado por explorar y explotar sus materias primas, y políticas donde se acordó no generar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, sin lugar a dudas va a afectar uno de los renglones de la economía que más le aportan al crecimiento económico, y por eso en el 2023 no es extraño pensar que Colombia incluso puede tener una variación del PIB tendiente al 0%. Entre tanto, el Banco Mundial reveló hoy sus propias previsiones para Colombia. Para el próximo año espera que crezcamos 2,1% y para el año 2024 ese crecimiento subiría al 2,8%. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que debe conocer usted siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, tuvo una nueva y muy fuerte caída en la jornada de hoy. Tasa representativa será en la siguiente jornada de 4.484 pesos con 74 centavos, cayó 60 pesos con 92 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió más de un 3%, se ubicó por encima de los $91, casi en los $92 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.362.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un fuerte incremento, 3,52% subió al cierre de la jornada. La acción más valorizada fue la de Enca, con una ganancia muy fuerte del 15,15%. Es posible que haya una OPA sobre Enca y esto está impulsando a sus acciones, y la que más cayó, Acerías Paz del Río, tuvo un retroceso del 11,76%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Central de Riesgos TransUnion reveló que en el segundo trimestre de este año aumentaron 34% los créditos desembolsados en el país. El 44% de esa deuda se adquirió a través de compras con tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Además, se estableció que el 48% de los colombianos planea sacar un crédito bancario durante los próximos 12 meses. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana muy pendientes del dato de inflación y de mucha más información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.